Vamos a leer juntos así de pie la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 8. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobeam, el Jacmonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Otra traducción dice: se le quedó la mano pegada a la espada. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. O sea, no pelearon, pero sí regresaron para recoger el botín. Está leyendo eso. Verso 11. El siguiente en rango era Sama. Hoy vamos a hablar de Sama. Dile a tu vecino: ¿qué onda Sama? No es cierto. ¿Qué onda? Okay. Hijo de Age, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Lehi y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. ¿En un campo de qué? De lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Una gran victoria. Señor, te damos gracias por tu palabra. Háblanos a cada uno el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. De hecho, mi papá en las primeras dos reuniones dio un gran mensaje. Si quieres escucharlo a él, al rato puedes verlo también en el YouTube, pero hoy te tocó escucharme a mí en esta reunión. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo guerreros inspiran guerreros. Guerreros inspiran guerreros. El miércoles pasado fuimos con unos amigos que aquí están enfrente, no mencionaré sus nombres. Y uno anda por allá atrás. Fuimos a andar en bici de montaña. Y estoy aprendiendo el deporte, ¿verdad? Y subimos a la montaña y había un espacio donde practicar algunas como trucos o cosas en la bici. Y había un joven con nosotros de 15 años también. Y este joven andaba brincando las rampas estas como si fueran nada, ¿verdad? Y había rampas de diferentes tamaños, unas chiquitas y unas más grandotas. Y luego había una que era como una como caída así fuerte. Yo vi que la brincó como si nada. Y le pregunté: ¿está muy difícil? Me dijo: no está tan difícil. O sea, sí es de cuidado, pero no está tan difícil. Y yo pensé: si él puede, yo puedo. ¿Qué tiene él que no tenga yo, verdad? Digo, es obvio, pero uno así piensa. Entonces agarré unas pequeñas rampitas y bien, todo bien. Y luego la segunda vuelta dije: voy a intentar esa grandota. Y agarré la rampa y ya no supe más. De hecho, me desmayé. Caí de lado, ¿sí? No, por eso no digo nombres de alguien, porque alguien se va a enojar acá. Y no, tranquilos, no es culpa de ellos, fue mi error. Yo mal calculé y cuando caí de lado y me golpeé el hombro, el codo se me enterró en las costillas, me golpeé la cadera, la rodilla y mi cabeza. Lo bueno es que traía casco, sí traía casco. La cabeza, cuando caí, hizo esto y golpeé el piso con la cabeza y hice como un chicotazo del cuello, pero lateral. Entonces se me abrió aquí el cuello así, impresionante. Y me desmayé. Lo próximo que supe es que había estado rodeado de gente y por fin empecé a respirar y tranquilo, Paz, ¿estás bien? Y por fin ya nos levantamos, me tranquilicé. Yo estaba en shock, bajamos la montaña como pudimos, desayuné. Sentí que no tenía nada, pero cuando me meto al carro veo que en el retrovisor yo traía aquí en la cabeza una bola hinchadísima.
O sea, usted más o menos, quizá no se alcanza a ver aquí, pero era una bola, o sea, una cosa así. Era una grande y una más o menos mediana. Y dije, ¿sabes qué? Si llego a la casa así. ¿Cuántos hombres tienen compasión de mí en este momento? Si yo llego a la casa así, ¿verdad? Esto va a ser un problema. Entonces le hablo a mi esposa y le digo, oye amor, fíjate que pues vengo bajando del cerro, voy en camino a la casa, solo que de paso a la casa voy a pasar al hospital. Me dice, ¿por qué? Le digo, pues resulta que me caí y que pues traigo dolor aquí en el cuello y la cabeza y que no sé qué. Y dice, ahí voy contigo. Entonces llegamos, ¿verdad? Y a urgencias y me empiezan a revisar y ya cuando me quito el casco y ven las bolas, pues, las doctoras, pues, no, todo bien señor, a ver, deja. Y me metieron a tomografía, o sea, estuve en tomografía por la bici, en tomografía, y luego me hicieron rayos X de los hombros, de la pelvis. Gracias a Dios, ninguna lesión ni interna en la cabeza, ni ninguna fractura tampoco. Solo fue un tema de caída, de espanto, músculos. Sí, hay que agradecerle a Dios. La verdad es que yo la semana pasada les enseñaba el Salmo 56, cómo es que Dios libra nuestra alma de la muerte, libra nuestros pies del tropiezo para que podamos andar delante de Dios en la luz de la vida. Para mí fue tan real en ese día. Wow, Dios, me libraste. Gracias por librarme. ¿Y cuántos saben que Dios nos libra aún cuando no nos damos cuenta que nos está librando? Nos está guardando y le doy gracias a Dios. Y le prometí a mi esposa ya no hacer brincos, ya no hacer brincos. Se lo prometí. Sí voy a bajar la montaña, pero más tranqui. Y aquí están mis amigos para que sepan enfrente de mi esposa que hay un compromiso, ¿verdad? Y entonces, todo bien. Ok. El asunto es escuche, valentía inspira valentía. Pues yo veo a este cuate brincando y yo digo, pues claro, yo también puedo. ¿Por qué? Porque cuando ves a alguien hacer algo, tú automáticamente dices, yo creo que yo puedo. Valentía inspira valentía. Y le estoy hablando aquí el día de hoy porque quizá tú crees que tus luchas, tu perseverancia, tu insistencia, tu amor a Dios, aunque no ha sido difícil, tú crees que no cuenta de nada, pero escúchame, hay personas que están viendo tu valentía y tu valentía está inspirando valentía en otras personas. Tu dedicación está inspirando dedicación en otras personas. Aun cuando tú no lo ves, tu vida cuenta para muchas personas. Si eres papá el día de hoy, papá, yo sé que a veces no es fácil, a veces se sufre en secreto, pero si tú sigues perseverando, esa perseverancia va a inspirar perseverancia también en tus hijos. Esa valentía va a inspirar valentía. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Y por eso leímos el pasaje de hoy en el segundo libro de Samuel 23. Por eso leímos el pasaje. Porque esos tres, ahora David tenía 3 y luego 30 como los más valientes de David. Pero estos eran los 3 más valientes de David. Y estos 3, más los 30 y otros, cuando llegaron a David, si tú sabes la historia, llegaron a David en la cueva de Adulam. Y eran 400 hombres. ¿Sabe cómo los describe la Biblia? Amargados, endeudados y afligidos. Imagínense qué buen grupo. Señor, quiero cambiar el mundo. Ahí te van los amargados, los afligidos y los endeudados. Si yo quiero un gran equipo, quiero una gran familia, ahí te van los amargados, los endeudados y los afligidos. Y esos fueron los que le llegaron a David a la cueva de Adulam. Pero para cuando se cuenta la historia de David al final de su vida, ya no eran amargados, ya no eran afligidos, ya no eran endeudados. Ahora eran los más valientes en Israel. Escúcheme, Dios quiere transformar a gente amargada, afligida y endeudada en los más valientes de nuestra comunidad, de nuestra ciudad y de nuestra nación. Vamos, si va a aplaudir, hágalo con ganas, iglesia. Yo no sé cómo llegaste a Cristo o cómo estás llegando hoy a Cristo. Quizás hay un problema en tu vida, pero si tú aprendes lo que hoy quiero enseñarte, tú puedes pasar de estar afligido, endeudado y amargado a ser alguien que hace grandes cosas para Dios.
Entonces, ¿y por qué fueron valientes? ¿Por qué es que llegaron a ser valientes? Llegaron a ser valientes porque David era un valiente. David inspiró valentía. Quiero hablarle a los papás, pero también a los que no son papás. Quiero animarte el día de hoy. Tu vida cuenta porque lo que haces con tu vida está inspirando a otros a vivir con grandeza también. Aún las batallas que tú quizá no sabes que otros se dan cuenta, esas batallas tú las libras y está inspirando a otros también. Yo les decía la semana pasada, escuche, la vida cristiana es una lucha. ¿Es una qué? Es una lucha, y los cristianos que luchan son una inspiración. Quiero darle gracias a los papás que han luchado con su fe en Cristo, aun cuando no ha sido fácil. Quiero darle gracias a los papás que han trabajado e insistido para proveer cuando todo ha estado en su contra. Quiero darle gracias a los que no han dejado de orar por sus hijos y por sus nietos, los que han seguido avanzando en Cristo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una lucha, y los cristianos que luchan son una inspiración. La vida cristiana no es un paseo en el parque, es una lucha. Y pastores, que me ha costado mucho mi cristianismo. Qué bueno, es una lucha. Estás inspirando a otros a luchar. Dile a tu vecino, tu lucha me inspira. Vamos, dígalo, tu lucha. No sé si se llame tu novia así, no quise decir eso, ¿verdad? Pero tu batalla me inspira, me inspira. La pregunta es, ¿cómo puedo yo ser valiente? Ahora, el asunto con valentía es que hay cosas para las cuales eres valiente, automáticamente te sale ser valiente para algunas cosas, pero para otras no tanto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a cuántos les da miedo las arañas? Sean honestos, honestos. Está bien. ¿A cuántos no les da miedo las arañas? Ahí está. Yo sí soy valiente. Pero te han de dar miedo otras cosas. Hay gente que no les da miedo las arañas, pero los subes a alguna altura. ¡Ay, no! Y lo acaba de hacer valientotote con una araña, pero no se puede parar ni en el tercer nivel de una casa porque le dan miedo las alturas. ¿Tiene sentido esto o no? Hay gente que no le da miedo hacer un deporte extremo, como conozco a alguna gente, ¿verdad? Pero hay otra gente que le da miedo a hablar en público, por ejemplo. Entonces hay diferentes cosas. Quizá no te da miedo empezar una gran empresa, pero te da miedo ser papá por primera vez. Cuando Kelly estaba embarazada de Jared, yo tenía tanto miedo de ser papá, yo no sabía cómo lo iba a hacer. La pregunta es, ¿cómo soy valiente? Porque si somos honestos, todos tenemos un área o más en nuestras vidas donde nos falta valentía. Nos decimos, yo tengo que crecer en valentía en esa área de mi vida. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser valientes? Porque los valientes inspiran a valentía. ¿Cómo puedo hacer esto? Ok, hay 3 cosas que yo veo aquí de cómo uno consigue valentía. Número 1, anota esto: encuentra una razón suficientemente grande para pelear. No escuché ningún amén y wow, pues está bien, a mí se me hizo bueno el punto también. Ahora mira el pasaje que leímos. Sama, ¿verdad? Uno de los 3 valientes, el tercero que leímos, Sama. ¿Qué estaba defendiendo? ¿Un campo de qué? De lentejas. A ver, usted dígame si un campo de lentejas vale la pena para que usted batalle contra todo un ejército. Ahora dice que todo el ejército de israelita había huido, o sea que era un hombre contra cientos, quizá miles de personas. Yo no sé tú, pero si yo veo lentejas, digo, ¿lentejas? Ahí nos vemos. O sea, yo no sé si yo hubiera defendido lentejas en contra de cientos de guerreros. Pero este hombre lo hizo. ¿Por qué? Porque este hombre no estaba defendiendo las lentejas, estaba defendiendo lo que las lentejas representaban. Esas lentejas representaban el campo de una familia, de una tribu y de una comunidad de israelitas. Ese hombre estaba peleando no por lentejas, estaba peleando por niños, por mujeres y por familias enteras. Ese hombre encontró una razón más grande que lentejas por las cuales pelear. ¿Me está siguiendo acá? Por la cual pelear. Y valentía. Ayer veíamos de hecho una película con Jared y Adelis y Kelly y Sophie,
una película que se llama Proyecto Hail Mary, no sé cómo en español, cuando avienta uno un pase en el fútbol americano y es como que el Hail Mary es el ojalá y suceda, y se supone que la tierra, el sol está apagándose y había que descubrir en otro sol quién sabe qué, y uno pregunta a uno de los astronautas, le dice, pero ¿cómo tienes valentía? Dice, yo siento que yo no tengo ese gen de valentía, yo no tengo el gen de valentía para viajar por el universo entero. ¿Cómo logras tener valentía? Y le contesta otro astronauta asiático, le dice, no tienes que tener un gen de valentía, solo tienes que encontrar la razón correcta para tener valentía. En otras palabras, quizá tú no te sientas muy valiente, pero el día en que encuentras la razón suficientemente grande para ser valiente, vas a recibir fuerzas de parte de Dios que tú no sabías que tenías. Vas a recibir gracia de parte de Dios. Vamos, iglesia, si va a aplaudir, hágalo con ganas. Encuentra una razón. No. ¿Por qué? Porque muchos cristianos nomás ven las lentejas. Las lentejas. Y al primer desaire, a la primera desilusión, a la primera oración no contestada, abandonamos nuestra fe porque solo estamos viendo lentejas. Pero si tú ves que hay toda una familia, hay generaciones, hay amigos cristianos y no cristianos, hay una ciudad que está viendo tu historia. Tú crees que no te están viendo, pero te están viendo. Tú vas a pararte en ese campo de lentejas. No sé cuáles sean tus lentejas, ¿verdad? Pero quizá tú lo entiendes. Vas a pararte allí y vas a decir, vale la pena luchar por mi fe, vale la pena luchar por mi futuro, porque esto representa vida para tantas personas que me rodean. Encuentra una razón suficientemente grande. Sabes, cuando Kelly y yo estábamos batallando hace 10, 12 años, tuvimos una crisis en nuestro matrimonio. No había inmoralidad, no había un tema de pecado, simplemente estábamos cansados en nuestro matrimonio. Sentíamos que ya no le íbamos a librar, estábamos cansados y la verdad es que pensábamos en que quizá lo mejor sería que cada quien agarrara su rumbo. Pensábamos en razones, quizá para separarnos y en razones para quedarnos. Pero una de las grandes razones, claro, la razón más grande fue lealtad a mi Señor Jesucristo. Pero una gran razón fue mis hijos. Yo vi lo que le hizo a mi abuelo, mi abuelo, a mi padre y a mis tíos. Mi abuelo dejó a mi abuela cuando mi padre tenía 13 años. Y yo vi lo que eso causó en la vida de mi padre y de mis tíos. Y para mí, yo encontré en Cristo la gracia para luchar porque yo quería hacer algo diferente para mis hijos y para mis nietos. Y no juzgo a alguien el día de hoy que quizá haya tomado otra decisión. No estoy aquí para condenarte, pero sí estoy aquí para decirte que Dios puede perdonarte ese error, pero también Dios quiere darte ahora la valentía para que de aquí en el futuro tomes decisiones diferentes, que aunque hayas tomado esa mala decisión, tus nuevas decisiones puedan inspirar la valentía y el ánimo y el coraje bueno que se necesita en tus generaciones. Vamos, si puedo dar un aplauso fuerte, déselo al Señor. Todos hemos cometido malas decisiones, hemos tenido errores. Pero hoy y cada día es una nueva oportunidad para decir, voy a defender este campo de lentejas. No por lo que el campo de lentejas es, sino por lo que representa a tantas personas. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Ok, número 2. ¿Cómo se encuentra valentía? ¿Dónde la compramos? ¿Dónde la conseguimos? Número 2. No cedas terreno al enemigo. No le otorgues Mira lo que dice el verso 12, pero Sama no cedió terreno en medio del campo. No cedió terreno. Hay un versículo en Santiago que dice lo siguiente. Dice, humíllense bajo la mano poderosa de Dios y resistan al diablo. Humíllense a Dios y resistan al diablo, porque Dios da gracia al humilde. Muchas veces creemos que con el diablo tenemos que soltar trancazos. No. A veces nomás hay que permanecer. En Efesios 6 dice, ponte la armadura. Que él está haciendo una serie de la armadura de la fe, del evangelio. Armadura, ¿verdad? El casco, el yelmo, el cinturón, la espada, el calzado, la armadura. Pero el apóstol Pablo dice, después de haber hecho todo, después de haber peleado, estén firmes.
Dígalo conmigo, estén firmes, estén firmes, estén firmes. O sea, no le cedas territorio al enemigo. En algunos de los partidos, ¿alguien ha visto algunos partidos del mundial? Los que no, está bien. No pasa nada. Pero algunos partidos en donde tú ves que la defensa está tan bien coordinada que no pasa o sea, cierran cualquier cosa. Tú y yo tenemos que ser gente que le cierra el paso al diablo. ¿Qué significa eso? Que si tú ves que el enemigo tiene la tendencia de atacarte por un lado, tú tienes que decir, yo no voy a ceder terreno al enemigo. De hecho, voy a permanecer y voy a avanzar. Y la promesa de Jesús es, las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán en contra de la iglesia. Tú y yo no solo somos una fuerza defensiva, somos una fuerza ofensiva en el nombre de Cristo Jesús. No le tengas miedo a lo que el enemigo quiere hacerte a ti, más bien enfócate en lo que vas a lograr en el nombre de Cristo Jesús. No le cedas terreno al enemigo, no le cedas terreno al enemigo. ¿Sabes qué? Kelly y yo, después de que pasamos esa crisis, nos comprometimos a algo. Dijimos, nunca más, escúcheme acá, nunca más vamos a hablar acerca del divorcio. No lo vamos a hablar ya más. Eso no va a ser una conversación para nosotros. Y cuando empecemos a tener algún pensamiento o alguna frustración, lo vamos a resolver. ¿Por qué? No le vamos a volver a dar terreno al enemigo en nuestro matrimonio. Quizá hay cosas que tienes que sacar de tu lenguaje para no darle territorio al enemigo en tu vida. Quizá hay cosas que tienes que dejar de escuchar. Ups. Pastor, no sé por qué ando tan confundido. Pues quizá checa el playlist de la música que escuchas. No sé, solo una sugerencia. Quizá revisa las cosas que has estado leyendo o viendo. Quizá estás llenando tu mente de cosas que le estás cediendo terreno al enemigo en tu corazón. Quizá necesitas empezar a ser alguien valiente y fuerte y decir, ni un centímetro más voy a cederle al diablo. Voy a avanzar a las promesas de Dios en Cristo Jesús. ¿Puedo escuchar un amén, iglesia? Mira, valentía inspira valentía. Valentía inspira valentía. No sé tú, pero yo estoy seguro que vamos a ver hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, tomar una determinación este día y decir, de aquí en adelante mi vida va a inspirar valentía para otras personas. Alguien diga amén a eso. Ahora, número 3, ¿cómo tengo valentía? Número 3, enfócate en buenos ejemplos. Mira lo que dice el verso 11, dice, el ejército israelita huyó. A ver, cuando yo veo al ejército israelita huir, yo me voy a ir también. Es como natural. Pero este cuate no. Sama no cedió terreno en medio del campo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no cedió terreno Sama cuando todo el ejército se fue? Porque Sama conocía la historia que leímos en el versículo anterior. En el verso 10, en el verso 9, dice que todo el ejército israelita había huido, pero David y Eleazar se habían quedado. ¿Me está siguiendo acá? O sea que Sama, aunque vio que el ejército huyó, Sama, el ejemplo de Sama no era los que huyeron, el ejemplo de Sama era David que peleó. Y tú tienes que escoger los ejemplos en tu vida, porque estamos rodeados de gente que huye a la primera. Estamos rodeados de malos ejemplos. De hecho, hace un año o dos hubo un escándalo en alguna parte del mundo. Y Kelly me dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantos malos ejemplos? Y le digo, sí hay malos ejemplos, pero también hay buenos ejemplos. Mira a nuestro pastor Pablo Johansson, de 90 años. Mira al hermano Wayne Myers, que murió a los 102 años, lleno de fe, de integridad y fidelidad a Cristo Jesús. Mira a nuestros padres, Juan y Marla, Roberto y Patti, que aman a Cristo en las buenas y en las malas. Hay buenos ejemplos, iglesia. El asunto es no enfocarse en los malos ejemplos, y sí enfocarse en los buenos ejemplos. Quizá tuviste malos ejemplos en tu vida. Mi papá tuvo mal ejemplo en su vida.
Mi abuelo, mi papá cuenta cómo mi abuelo, cuando él y mi tío Tomás eran niños, los golpeaba, los castigaba además. Una vez, no sé si fue mi papá o mi tío, se orinó la cama a los 5 o 6 años de edad, y mi abuelo lo desnudó, le puso un pañal, lo sacó a la banqueta enfrente de la casa en Uruapan, para que toda la cuadra viera cuando pasaran el niño que se había orinado a la cama. Tuvo un mal ejemplo. Tuvo un mal ejemplo de cómo trataba mi abuelo a mi abuela. Y aunque mi abuelo tenía muchas cosas extraordinarias, un hombre que hizo muchas cosas buenas, había un carácter allí que no había rendido a Cristo. Mi papá vio eso. Pero mi papá también vio otros ejemplos buenos. Vio el ejemplo bueno de hombres y mujeres de Dios. Vio el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Y les quiero decir, mi papá nunca abusó de sus hijos. Mi papá nunca nos trató así. Mi papá siempre, ¿por qué? Porque tú eliges qué ejemplos vas a ver. Y quizá el día de hoy has imitado malos ejemplos, hasta el día de hoy. Pero de hoy en adelante quiero animarte a ser un valiente que empieza a ver ejemplos buenos a tu alrededor. Ejemplos de hombres y mujeres que hacen las cosas diferentes. Vamos, iglesia, valentía inspira valentía. De hecho, todos nosotros tenemos un David, un gran David. ¿Sabes quién es nuestro David? Nuestro David es nuestro Señor Jesús. Dice Hebreos 12:1, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme nube, multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿En quién fijamos la mirada? En Jesús, el campeón. Él es el campeón, yo no, Él es, que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen, miren su ejemplo. Piensen en toda la hostilidad que Jesús soportó por parte de pecadores. Así ustedes no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Quieres tener valentía? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Él fue avergonzado, torturado, rechazado, fue golpeado, fue injustamente crucificado. Y Jesús dice que miró el gozo que le esperaba. ¿Qué le esperaba? Salvarnos a nosotros. Jesús sabía que su lucha no era solo su lucha, era la lucha por la humanidad. Cuando tú miras a Jesús, tú puedes tener valentía. Mírenme acá tantito. ¿Cuántos papás hay acá el día de hoy? Aquí en todos los campos. Papás, ok. Tu lucha. ¿Cuál será tu lucha estos días? Quizás tu lucha para el trabajo, para creerle a Dios por el tema de tus negocios, quizá por una relación con tus hijos, quizá estás batallando con algún hábito, quizá te has desanimado con tu fe. Quiero animar a los papás el día de hoy. Pon tus ojos en Cristo, inspírate en el campeón de nuestra fe y sigue siendo valiente el día de hoy, porque hay un montón de gente que te está viendo y tú vas a inspirar valentía en otras personas también. Quizá tú no tuviste un buen papá. Estoy hablando con todos, hombres, mujeres, jóvenes, todo el mundo. Escúchenme. Quizá tú no tuviste un buen papá. Quizá el ejemplo que tuviste no fue el mejor. Pero sí puedes hacer dos cosas. Una, lo puedes perdonar y lo puedes honrar. Porque si honras y perdonas a tu padre, la Biblia dice que Dios te da larga vida y te va a ir bien en todo lo que haces. Así que no lo perdones solo por él, perdónalo también por ti. Pero la segunda cosa que puedes hacer es buscar mejores ejemplos. Primero en Cristo y luego en otras personas que están siguiendo a Cristo. Valentía inspira valentía. ¿Valentía qué? Inspira valentía. Vamos a orar, ponte de pie.
En todos los campos vamos a orar también. Si quieres cerrar tus ojos, inclinar tu rostro un momento. Si quieres abrir tus manos al cielo tantito. Como tú acostumbres orar, enfócate en orar unos momentos. Piensa en Dios. Así con tus ojos cerrados, invita al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven a nuestro corazón, aquí a nuestra silla, a nuestro lugar. Los que están en línea, a donde ellos estén. Ven Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, porque hoy entendemos que estos hombres valientes de David llegaron a ser valientes por la valentía que vieron en David. Y a veces pensamos que nuestra valentía nadie la está viendo. Nuestras luchas nadie las ve, nadie lo agradece. Pero hoy vemos que hay personas que estamos inspirando. Señor, te pido que nos des una razón lo suficientemente grande para pelear. Ahí en tu lugar pídele a Dios: Dios, dame una razón suficientemente grande. Señor, dame una visión para mi vida, mi futuro, mi familia. Quiero una visión, quiero una razón suficientemente grande para pelear. Para pelear. Los años que me queden de vida, quiero tener una razón para pelear. Y Señor, abre nuestros ojos, que podamos ver a Jesús en la cruz, ensangrentado, golpeado, torturado, avergonzado, y aún así luchó por nosotros. Y que su valentía nos inspire hoy y todos los días, te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Gracias por ver este mensaje el día de hoy. Mi deseo es poder ayudarte en tu caminar de fe con Cristo Jesús. Quiero animarte a suscribirte, a compartir el mensaje con amigos y también a seguirnos en redes sociales. Gracias de verdad. Dios te siga bendiciendo.